Hola amiga, ¿cómo va? Hola, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Hola, Made, ¿cómo estás? Hola, Irma, ¿cómo estás? Hola, Irving, buenos días, ¿cómo están? Hoy es Buenos nuestro días. último día de lectura. Bueno, entonces al final de la lectura, espero por favor compartamos lo que nos dejó el libro y bueno, lo que vamos a leer hoy, que es como un resumen de de todos los talismanes que se encontraron. Y bueno, empecemos. Nuestro invitado hoy es Irving. Hola Irving, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Bien, entonces, bienvenidos a todos de nuevo, a Diana, a Mario, a Sandri, buenos días. Entonces, empecemos. Muy bien, terminemos este libro entonces. Buenos días a todos y espero que estén muy bien. Continuamos con la lectura. Me había gustado conocer a los amigos de Julián y debía confesar que me hubiera gustado pasar más tiempo con cada uno de ellos. Eso me hizo pensar en las personas con las que yo no podría pasar más tiempo, mi padre y Juan. Julián me señaló un pequeño banco de piedra que teníamos delante. Cuando nos sentamos, me pasó amablemente una mano en el hombro. Creo que ya tienes muchas cosas claras, aunque me da la sensación de que todavía hay algo que te preocupa, dijo con dulzura. Había estado pensando en aquello durante tanto tiempo que me costó mucho saber por dónde empezar, así que empecé por el principio. Conté a Julián todo sobre el trabajo con Juan en el laboratorio, sobre mi decisión de dejarlo. Le conté cómo Sven y David habían intentado obligar a Juan a irse de la empresa, cómo yo no lo había defendido, ni siquiera le había ofrecido mi amistad ni mi comprensión. Luego le expliqué lo del accidente de coche. Un accidente, repitió Julián. Lo dijo con calma, pero había cierto tono interrogante en su voz. Como no dije nada, prosiguió. Pero tienes tus dudas. Sí, dije por fin. Juan sufrió un infarto. Hasta ahí estoy seguro. Pero ¿cuándo ocurrió? ¿Antes o después de chocar contra el guardarril? Guardarrail. Julián me miró con tristeza, como si supiera que la historia no había llegado al final. Miré hacia las piedras que tenían ante mí, a la gran bóveda que estaba a lo lejos. 2 días antes de su fallecimiento, proseguí, pasé junto al despacho de Juan. Él salía por la puerta. Iba mirándose los pies, claramente ensimismado. Estuvo a punto de tropezar conmigo. Cuando me vio, no cambió la expresión de su cara. Habló como si en realidad no estuviera dirigiéndose a mí, como si hubiera seguido pensando, pero en voz alta. No tiene sentido seguir con todo esto, fue lo que dijo Juan. En ese momento pensé que estaba hablando de dejar la empresa, y pasé a lo mucho que Pese a lo mucho que me avergüenza admitirlo, me siento aliviado. Al menos no tendría que ver su expresión alicaída todos los días. Así podría empezar a fingir que todo había acabado de la mejor forma posible. No dije nada a Juan, y él siguió por el pasillo y pasó por delante de mí, mirando al suelo y caminando apesadumbrado, pero después las palabras de Juan me corroían como el ácido. Fueron esas palabras en un aviso del fatal accidente. ¿Estaba Juan decidido a terminar con su vida y no con su trabajo? ¿Y si yo lo hubiera detenido y se hubiera hablado con él, o si le hubiera ofrecido mi amistad y mi comprensión, seguiría vivo al día de hoy? Julián y yo permanecimos en silencio durante un instante. No se veía más que a un par de personas. La soledad del lugar resultaba surrealista después de haber estado en las ruidosas y abarrotadas calles de Nueva Delhi y Agra. Mi primo juntó las manos y estiró las piedras hacia adelante. Sus sandalias de piel marrón asomaron por debajo de su túnica carmesí. Jonathan, quisiera decir que lo que necesitamos todos es imaginarnos dentro de 5 años y predecir qué acciones presentes nos provocarán más arrepentimiento futuro. Si lo hiciéramos, consideraríamos los actos del presente en función de cuánto lo lamentaríamos de haberlos realizado. Julián se acercó y pasó una mano sobre la mía. Creo que a lo largo de este viaje ya has iniciado este proceso. Creo que el mañana va a ser bastante distinto a como habría sido de no haber realizado este periplo. Pero eso está en el futuro. De lo que hablas ahora es del pasado. Sabes tan bien como yo
que nadie podrá responder jamás a esas preguntas, y debe ser lo bastante valiente como para aceptarlo. Hice una profunda inspiración. Albergaba la esperanza de que la respuesta de Julián me hubiera sido diferente, aunque sabía que no lo sería. No puedes avanzar mientras sigues mirando atrás, Jonathan, asintió Julián con firmeza. No puedes hacer nada para cambiar el pasado. Pero tengo la sensación de que puedo hacer algo para compensar mi comportamiento, para demostrar lo mucho que lo siento. Puedes hacer dos cosas, afirmó Julián. Lo miré y por primera vez sentí algo de esperanza en lo relativo a aquel tema. Son dos cosas que debes hacer. En primer lugar, debes asegurarte de que no vuelves a despreciar a un amigo de esa forma, que no permanecerás callado si eres testigo de una crueldad o del mal comportamiento de otros. Asentí. Hacía meses que yo había tomado esa misma decisión. En segundo lugar, tienes que perdonarte. Julián se quedó mirándome con intensidad. ¿Recuerdas el talismán de la grulla, Jonathan? Sí. ¿Recuerdas lo que decía la carta sobre tratar a los demás con amabilidad y de tratarte a ti mismo de igual forma? Es importante que perdones a los demás. Es fundamental que te perdones a ti mismo. Me pasé las manos por las piernas. Sabía que Julián tenía razón. Tal vez fuera la cosa más difícil que tendría que hacer jamás. Pero tenía que dejar de flagelarme por lo ocurrido. Tenía que olvidarlo y seguir adelante. Y hablando de perdonar, dijo Julián, se había levantado. Hay alguien a quien le gustaría verte. El sol se habría ocultado por completo y solo había dejado un leve destello en el horizonte. La luna brillaba con intensidad en el cielo y pendía de la bóveda celeste como una moneda dorada sobre un fondo líquido de terciopelo negro. Miré a mi alrededor. La luz se reflejaba en el agua de las fuentes, pero el jardín estaba oscuro y vacío. Entonces me percaté de una silueta a la entrada de una de las avenidas de piedra. Se dirigía hacia mí. Miré a Julián, pero había desaparecido. Cuando me volví de nuevo, la luz de la luna iluminó la silueta de una mujer, menuda y esbelta, con el pelo largo y negro que le llegaba por debajo de los hombros. Estaba lo suficientemente cerca como para ver su sonrisa de oreja a oreja. ¡Anisha! El corazón me dio un vuelco y me levanté de un salto. Entonces, a medida que me acercaba a ella, vi algo más. La diminuta figura de mi hijo apareció justo detrás de su madre. Adam agachó la cabeza y lanzó los hombros hacia adelante justo cuando adelantó corriendo a Anisha. Me agaché con los brazos abiertos para recibirlo. Solo pude articular su nombre antes de que el llanto me quebrara la voz. Anisha, Adam y yo nos quedamos 3 días en Agra antes de volver a casa. El tiempo que pasamos juntos en la India fue lo más importante que he hecho jamás. Julián me dijo que conservase los talismanes y las cartas. Tal vez algún día, dijo, querrás entregar los talismanes a Adam y enseñarle todo lo que has aprendido de ellos. Aquella idea me hizo sonreír. Cuando regresé al trabajo tras mi larga ausencia, la empresa era un plantel de caras nuevas. Además de haberse librado de David y Sven, pasé bastante tiempo hablando con varios directivos y con el nuevo director general. Muchísima gente, incluidos mis clientes, intentaron convencerme de que siguiera en el departamento comercial, pero yo sabía dónde realizaría el mejor trabajo. Al final, todos estuvieron de acuerdo y después de varios meses de trabajar como director técnico, me otorgaron el puesto de forma permanente. Por supuesto que antes de que se desarrollaran todos aquellos acontecimientos, me deshice de mi piso y volví a vivir con Amisha y Adam. Mi hijo emprendió de inmediato una campaña para conseguir que fuera segundo entrenador de su equipo de fútbol. Pareció sorprendido de lo pronto que accedí, y Anisha y yo comenzamos la lenta y cuidadosa tarea de reconstruir nuestro matrimonio. Una de las primeras cosas que hicimos fue instaurar una nueva tradición, una comida dominical al mes con mi madre, mi hermana y su familia, y los padres de Anisha, y empezamos a planear las vacaciones de verano para el año siguiente. ¿A dónde podríamos ir?, preguntó Anisha mientras se sentaba a consultar las guías de viaje que mi madre nos había dejado. ¿A quién podríamos visitar? Empecemos por el principio, sugerí, pensando con cariño en mi nueva vida, en mis nuevos amigos. Vamos a Estambul. Y ahí acaba el libro, y ahora dice el resumen de las cartas que acompañan a los talibanes, ¿cierto?
Sí, listo, leamos los que ya son lo último y me parecería chévere si podemos hablar de ellos hasta que lleguemos, hasta que nos cumplamos la media hora, no sé. Empecemos por el primero y no sé si alguien quiera comentar sobre este. El primero es el poder de la autenticidad. Si quieres, léelo. Sí, claro. A ver, el poder de la autenticidad. El regalo más importante que podemos hacernos a nosotros mismos es el compromiso de vivir nuestra auténtica vida, ser sinceros con nosotros mismos. No obstante, no es una tarea fácil. Debemos romper con aquello con lo que la sociedad intenta seducirnos, y vivir la vida según nuestros principios y con nuestros propios valores y en consonancia con nuestros sueños primigenios. Debemos despertar de ese yo oculto, explorarlos explorar los anhelos más profundos, más invisibles, las habilidades y debilidades que nos hacen ser quienes somos. Debemos entender dónde hemos estado y dónde vamos. Cada decisión que tomemos, cada paso que demos, debe ser investido de ese compromiso de vivir la vida siendo sinceros y coherentes con nuestro yo auténtico y solo con ese yo. Y a medida que avancemos, tendremos la certeza de experimentar una fortuna que irá más allá de cualquier riqueza jamás imaginada. Made, no sé si nos quieras comentar qué te parece este primer talismán. Yo creo que el hecho de ser auténticos es porque, bueno, finalmente ninguno de nosotros eligió nuestra personalidad, ¿sí? Esa se fue forjando de acuerdo a lo que nos enseñaron de pequeños, a lo que hemos vivido. Y ser auténticos, yo creo que es llegar a descubrir nuestro verdadero yo, quitando todas esas capas, digamos, de creencias, todas esas programaciones que no nos dejan ser nosotros, que nos condicionan a actuar de una u otra manera ante ciertas circunstancias. A ver, bueno, yo tengo una pregunta ahí. Em, mm, no sé, es que yo siempre he pensado que eh, bueno, en cierta forma lo que tú dices, de pronto esa autenticidad puede perderse porque digamos que aprendimos que de la cultura nosotros queremos enseñar o agradar, digamos, a nuestros padres, tal vez a nuestra familia, y por agradarles, tal vez perdimos ese poder de autenticidad. Sin embargo, yo creo que esa personalidad al fin y al cabo, inclusive esa decisión de pronto querer agradar y no ser tú, de cierta forma también, fue como una decisión propia, ¿no? O sea, nosotros porque, por ejemplo, bueno, yo tengo 2 hermanos y los 3 somos totalmente diferentes, pese a que nos criamos, pues, tenemos los mismos padres, pero cada uno tiene una personalidad totalmente distinta. Entonces, por eso yo pienso que la personalidad que tenemos es propia, o sea, nosotros decidimos tener esa personalidad y hay cosas en las que decidimos querer agradar a nuestra, pues, a nuestra sociedad o a nuestros padres, pero, sin embargo, no hay autenticidad tampoco, porque a veces hacemos cosas porque queremos recibir algo del exterior y no nace de nosotros mismos. No sé, lo miro así, no sé cómo lo mires tú, o no sé si alguien nos quiera compartir algo más también sobre eso. Pero digamos, ¿cómo decides tú a los 3 años cosas que ese tipo de cosas, a los 2 años, a los 3, a los 4? Por ejemplo, bueno, tengo mi sobrina, ¿no? Ella tiene carácter, es súper linda, es súper tierna, pero tiene su carácter. Y ella decide, de hecho, ayer inclusive la llevé a visitar a mi papá. Estábamos con mi papá y mi sobrina, no, y mi sobrina ya llegó un rato que quería irse, y no, me quiero ir, me quiero ir y me quiero ir. Y de hecho, prácticamente me dejó sin decidir a mí. Y, y no, y nos vamos. Y yo, bueno, está bien, vamos. Le dije, espérame un rato, termino mi aromática. Y nos vamos. Y mira que tiene 3 años. Y
tiene un poder de decisión, de no quiero irme, y lo hizo. Y yo, bueno, espérate, y mira que tiene 3 años. Entonces, sí, o sea, depende de mucho del carácter que tengamos y desde chiquita. Yo miro que ella desde bebé tiene su personalidad y, y a veces arrasa con los adultos y es increíble. Entonces, sí miro que depende de nosotros, pero por ejemplo, hay otros niños que no, hay otros niños que son, digamos, más introvertidos y, y no, ellos simplemente están en un lugar y empiezan a estar en ese lugar y hacer las cosas como ellos quisieran hacerlas, ¿sí? Y de todas formas toman esa decisión de hacer las cosas de cierta forma o no, ¿sí? Aunque sí influye ¿Y no mucho. será que lo aprendieron? Mm, no creo, porque no tendemos a ser así, como que hagamos así las cosas de esa forma. Yo creo que en el caso de que lo haya aprendido, fue porque ella decidió aprender eso, o sea, decidió adquirir ese conocimiento. Pues eso es como yo lo veo, ¿sí? Nunca, jamás le echo la culpa a mi exterior, sino que yo pienso que yo creo mi exterior y en esa forma también decido qué me gusta para mí o qué no me gusta para mí. Pero Por eso es ejemplo, ahora. yo creo que desde pequeña, por ejemplo, cuando tenía 8 años, mis papás no son realmente muy religiosos. Diría que no son muy religiosos. Imagínate que a mí me gustaba ir a misa, a mí me gustaba rezar y cosas así, pero y yo era la que les decía: "No, papá, recemos, y hagamos", no sé por qué nací así, pero era algo que me gustaba hacer a mí y quería yo influirles en ellos, imagínate. Y entonces, ¿por qué? Si mis padres no eran así. Ellos han tendido a tener como más, no sé, de pronto como no ser muy religiosos, sí, o no acogerse, digamos, como una religión o algo así, ¿sí? Pero recuerda que no solo influyen los padres, sino todo el sistema familiar. Pero de mi familia no, pero es una decisión mía, ¿sí? Fue una decisión mía como que, eh, ser de esa forma, ¿sí? Sí fue como una No decisión. hablo solo de las personas que te crían, sino de, así como heredamos físicamente cosas de nuestros abuelos o de ancestros anteriores a ellos, también podemos heredar esas otras cosas que tú mencionas, porque finalmente es un sistema. Hay algo de ellos en ti, de tus tatarabuelos, y así hacia atrás. Entonces también eso puede influir. Bueno, lo que pasa es que, bueno, ahí nos vamos un poquito a cuestión de creencias, ¿no? De qué es lo que de pronto, tú crees o lo que yo creo, y pues creo que es distinto, según lo que veo, es distinto, porque, También la cultura en la que naces, el país en el que naces. eh, es que, bueno, lo que pasa es que, como te digo, es cuestión de creencias. Por ejemplo, yo creo en algo que se llama la afinidad, y para mí, yo nazco en el lugar que debo nacer. O sea, bueno, ahí ya nos vamos a un tema diferente, ¿sí? Porque Sí, para sí. mí, sí, mi alma, Pero entonces tú crees que el exterior no influye en ti. Nunca, entonces. yo creo que yo creo y genero mi exterior. Sí, bueno, entonces continuemos con el siguiente talismán porque estamos perdiendo como el hilo de la conversación. Pero en fin, bueno, en este momento, como lo importante es mostrar la autenticidad de nosotros mismos, ser auténticos, ¿sí? Mostrar realmente lo que nuestro ser quiere mostrar. Esa es como la finalidad del talismán en sí, ¿vale? Bueno, no sé, Birvins, digamos, leyendo el siguiente. Sí, el siguiente es acoge tus miedos. Lo que nos retiene en la vida es la arquitectura invisible del miedo. Nos hace permanecer en nuestras zonas de bienestar, que son en realidad los lugares menos seguros en los que vivir. De hecho, el mayor riesgo en la vida es el de no correr riesgos. Sin embargo, cada vez que hacemos aquello que tememos, recuperamos la fuerza que nos ha robado el miedo, porque nuestra fuerza reside del otro lado de nuestros temores. No puede haber concesiones. Cada vez que asumimos el malestar que generan el crecimiento y la evolución, nos volvemos más libres. Cuantos más miedos afrontemos,
más poder recuperamos. De esta forma nos volvemos no solo valientes, sino poderosos y logramos vivir la vida de nuestros sueños. Listo. En cuanto al miedo, no sé si alguien quiere hablar de los miedos en este momento, de algún miedo. Milena y Mario tenían levantada la mano. Ay, listo. Milena, Sandri, ¿nos puedes comentar? Hola, buenos días. Bueno, no, yo iba a hablar sobre la autenticidad, pero bien, del miedo también tengo mucho. Bueno, si quieres Am, puedes comentar lo que pues tú. para mí está algo conectados, ¿no? Cuando yo era pequeña, es decir, no, sigo siendo pequeña, cuando yo era niña, em, yo sentía que tenía, sí, muchos miedos, y sin embargo, me ha tocado enfrentarlos, ¿no? Entre ellos me daba mucho miedo hablar en público, yo casi no hablaba, no me gustaba tampoco y mira que cuando empecé a estudiar la carrera, mi carrera era de hacer exposiciones, trabajar en equipo, interactuar con otras personas y para mí eso era, de verdad, créanme que eso era terrible. Y sin embargo, cuando ya lo empecé a hacer, se me volvió ya algo tan que pude soltar y pude darme cuenta que cada vez que suelto esos miedos, algún miedo que yo he tenido, al soltarlo, yo me siento más libre y me siento más auténtica. Entonces, em, para mí también ser auténtica tiene que ver con eso, soltar miedos, enfrentar, y para soltarlos de verdad, si tú no los enfrentas, no puedes. Y aceptar, ¿no? Eso es lo que quería hablar de la autenticidad, aceptar todo lo que yo soy. Si tengo miedo, si soy egoísta, si soy envidiosa, todo eso es parte de ser auténtico. Cuando yo lo acepto y lo acojo, vuelvo más a mi ser, a mi propio ser, a mi propia esencia. Entonces, eso quería compartirles. Sí, los miedos de verdad, cuando uno los enfrenta, así me doliera. La vida me enfrentaba siempre a eso y cuando lo hacía, de verdad se siente muy liberador. Y, y bueno, sigo en esas cuando siento que ya tengo que enfrentarme a otra cosa que es para mí fuerte y a la que le siento miedo. No sé, de alguna parte saco la fuerza para hacerlo y sigo en eso, es una tarea continua. Eso, gracias. Gracias. Sí, es cierto, soltar nuestros miedos es difícil, pero sí se puede, creo yo. Mario, ¿nos querías comentar algo? Sí, pues aunque iba a hablar también de la autenticidad, pero, pero bueno, Sí, voy a hablar claro, del miedo. cuéntanos. Adelante. Pues bueno, de la autenticidad, pues lo que me parece es que pues cada persona va adquiriendo o va construyendo su forma de ser a medida que va creciendo. Todos los factores que tenga a su alrededor pues afectan para bien o afectan para mal. Ya, digamos, si la persona em, llega a adquirir un cierto nivel de conciencia, entonces tiene un poder de decisión. Y cuando tiene ese poder de decisión, entonces ya decide cómo va a ser en adelante. Entonces pienso que la autenticidad sí es propia, ¿no? Del ser, pero, pero sí también pues tiene que ver con la influencia del exterior. Y en cuanto al miedo, pues lo que he aprendido es que la única manera de superar los miedos es enfrentándolos en el campo que sea, ya sea un miedo a hablar en público o un miedo a hacer alguna otra cosa que sea diferente, ¿no? Algo más extremo, por así llamarlo. Incluso a la hora de hacer algo como un negocio, si uno no se arriesga, pues simplemente el miedo no dejó que continuara así que tuvieras esa experiencia. Entonces, pues es importante vencer los miedos. Eso es lo Mm. que quería compartir. Gracias. Sí, y a veces estamos bien aferrados como a esos miedos que tenemos, como, no sé, aferrados en el sentido en el que
nos cuesta enfrentarlos, ¿no? Nos cuesta enfrentar y decir, bueno, hoy me levanto y voy a vencer tal miedo. Y pensamos mucho en lo que podría pasar y siempre estamos como esperando como un bienestar o sea, que todo nos vaya bien y esos miedos son porque pensamos que las cosas a veces no podrían salir como de la mejor forma. Bueno, entonces sigamos con el siguiente, que es vive con amabilidad. Vive con amabilidad. Es importante recordar que, al igual que nuestras palabras son la expresión verbal de nuestros pensamientos, nuestras acciones son la manifestación de nuestras creencias. Ninguna acción, sin importar lo pequeña que sea, es insignificante. La forma en que tratamos a una sola persona define cómo tratamos a todo el mundo, incluidos nosotros mismos. Si no respetamos a los demás, no nos respetamos a nosotros mismos. Si somos desconfiados con los demás, somos desconfiados con nosotros mismos. Si somos crueles con los demás, somos crueles con nosotros mismos. Si no podemos apreciar a quienes nos rodean, no nos apreciamos a nosotros mismos. Con cada una de las personas que nos relacionamos, con todo lo que hacemos, debemos ser amables de lo que se espera que seamos, más generosos de lo que se prevé, más positivos de lo que nosotros mismos creemos posible. Cada instante experimentando frente a otro ser humano es una oportunidad de expresar nuestros más elevados valores y de influir en alguien con nuestra humanidad. Podemos lograr que el mundo sea mejor persona a persona. Súper genial. ¿Qué te parece, Irving? Una vez un director de carrera me dijo, mientras más conocimiento e inteligente se es, más humilde se tiene que ser con las personas. Eso pasó por una situación atípica a la escuela en ese entonces, un atentado sucedió y nos pidieron respeto hacia los alumnos quienes sufrieron ese atentado y nos enseñó esa palabra ya que había mucha multitud enardecida en la escuela por la injusticia que se había cometido fuera de la instalación del plantel. Por lo que esa frase no solamente me enseñó a tener más humildad con las personas en cuanto al conocimiento que yo tenía sobre todo el chisme que todos querían saber, ¿verdad? Sino que también me enseñó a pensar en las personas quienes quieren aprender y que a veces uno por ego no quiere soltar esa avidez de compartir todo lo que tengamos en mente, ¿no? Todo lo que nos callamos por decir, tú no vas a entender, por las cuestiones que yo puedo suponer en las personas. Pero me gusta mucho la frase de entre más conocimiento se tiene, más humilde se tiene que ser con las personas. Gracias. Me gusta Yani, mucho. es como decir, ama a los demás como a ti mismo, como a ti mismo. Es la parte también, empezar por hacer tú las cosas por ti y verlas en los demás. Porque como decías, lo que tú decías de, ¿cómo fue la ley de afinidad? Ujú. Eh, Decías ahorita. entre Lo, más conocimiento se tiene, más humilde se tiene que ser con las personas. sí, exacto. Es decir, hacerlo con los demás y hacerlo con nosotros mismos, o hacerlo con nosotros mismos y con los demás. Mm, ¿cierto? Sí, Sí, primero empezar por nosotros y luego expandir a los demás. Eso es muy poderoso. Exacto. sí, es como muy importante tener eso. A mí me gusta mucho eso, creo que es como, creo que tiene que ver como con la inteligencia emocional en cuanto a amar mucho a las personas, inclusive aunque no piensen igual que nosotros mismos, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Me gusta mucho lo que dice Irving, de que a veces entre más conocimiento tengamos, más humildes debemos ser. Y es verdad, porque igual yo también, sí, yo pienso que todos realmente somos diferentes y nunca vamos a ser como iguales en un pensamiento y la idea es como que nos sintamos realmente como amor hacia el prójimo, pese a que de pronto no tenga nuestro mismo equipo de fútbol, pese a que le gusten otras cosas, igual estamos aquí como para compartir y aprender unos de otros. Bueno, Porque lo que pasa a veces, ¿sabes qué es? Que nosotros tendemos a darle a los demás lo
que nosotros no nos damos a nosotros mismos. A Mm, veces le damos a los demás lo que no nos hemos dado a nosotros. cierto, cierto, muy cierto. Y sobre todo el amor que yo no doy, que yo doy a los demás, a veces no me lo doy a mí. Sí, Sí, pasa, qué loco. Bueno, el siguiente. Realiza. Realiza pequeños progresos diarios. La manera en que hacemos las pequeñas cosas determina la manera en que hacemos todo. Si realizamos las tareas menores de modo correcto, también tendremos éxito en los esfuerzos más importantes. La maestría se convierte así en nuestra forma de ser, pero más importante que esto es que cada pequeño esfuerzo sirve para realizar los siguientes, para que así, ladrillo a ladrillo, podamos construir verdaderas maravillas. Esto genera una gran confianza en uno mismo y se hacen realidad los sueños extraordinarios. Los verdaderos sabios reconocen que los pequeños progresos diarios siempre derivan en resultados excepcionales a largo plazo. Totalmente, este es súper importante porque, por ejemplo, a mí yo soy muy paciente porque quiero tener las cosas ya. Y aprender esto me ha ayudado mucho como a la parte de ansiedad, porque soy ansiosa y quiero ya terminar esto, ya terminar el otro. Y ahora lo que creo que les comentaba alguna vez, amar el proceso. O sea, no querer, yo creo que a veces era ansiosa porque deseaba sentir esa como satisfacción de que llegué a esa meta y sentir y creer que en un futuro está la felicidad y no valorar cada ladrillo a ladrillo que estoy poniendo para llegar como a esa meta. Entonces, ahora estoy como haciendo, de hecho, ahora que estaba leyendo este libro, estoy haciendo ese chip de no quiero terminar el muro, no quiero esperar a ser feliz para terminar hasta que termine el muro, sino como en este instante que estoy poniendo ese ladrillo, amar poner ese ladrillo. Es amar el proceso, porque y no ser tan ansiosa porque llegará cuando tenga que llegar. Y y amar mi proceso, amar como mi día a día. No sé qué les parezca esa parte. Mm, yo escuché que tienes ansiedad y lo que decía el libro es que el otro libro que leíamos, la ansiedad es exceso de futuro. Y Exacto. lo que dice esta parte de este libro, el paso a paso, de ladrillo a ladrillo, es que creo que más bien a mí me gusta pensar que dice el presente, ¿no? El pasito que estoy dando ahorita es el presente mismo y no estar en el paso final, sino Ujú. mejor hacer un paso a la vez y eso es estar presente a lo que es mi destino y no estar pensando en qué voy a hacer al final de los 100 pasos, al final de los 1000, 10.000 pasos, como cada quien tenga sus proyectos planeados, pero sí, me gusta mucho. Ladrillo a ladrillo es el ahora, ¿no? Sí, Ladrillo a ladrillo. sí, total. Bueno, el siguiente. Vive lo mejor que puedas y trabaja de igual forma. No hay trabajos insignificantes en este mundo. Toda tarea es una oportunidad para expresar el talento personal, para crear una obra de arte y ser conscientes del genio que podemos llegar a ser. Debemos trabajar de tal como pintaba Picasso, con devoción, pasión, energía y excelencia. Así, nuestra productividad no solo se convertirá en fuente de inspiración para los demás, sino que tendrá impacto, pues cambiará las vidas de quienes nos rodean. Uno de los mayores secretos para vivir la vida de forma hermosa es llevar a cabo trabajos importantes y hacerlo de un modo tan magistral que los demás no puedan dejar de fijarse en uno. Súper. No sé si Sandri nos quería comentar algo. Sí, del anterior, pero no, esta vez está interesante este tema. Y es que yo recuerdo en un trabajo, les quiero contar una experiencia, yo recuerdo en un trabajo que tenía que hacer algo, ¿no? Eh, que era documentar algunos procesos. Entonces, llegó un punto en que dije, ay, ya no más, esto no es lo mío, esto no me gusta, ya estoy cansada, esto no lo valoran. Y
y fue muy gracioso, porque yo le ponía mucho corazón, ¿no? Quería hacerlos muy bien y todo, pero me sentí así y decidí que quería irme porque ya no era, no me sentía, no sentía que estaba haciendo algo que sirviera. Mm, Al final, mis jefes reconocieron que les había gustado mucho, que les estaba sirviendo mucho, pero yo no lo estaba viendo. ok. Entonces fue darme cuenta, y he estado aprendiendo que lo importante, de verdad, si haces algo con pasión, tarde que temprano se ve y se siente, ¿no? Entonces, ponerle corazón, aunque a veces pensamos que no hay reconocimiento, como lo mencionaban anteriormente, no es que los demás lo vean, sino que uno lo sienta, que uno lo haga con cariño, con amor. Y, y sí, eso tarde que temprano se nota, ¿no? Se nota en todo. Em, mm, a veces pensaba que estaba mal ser tan apasionada con algo, pero cuando lo ves, te sales de tu cajita y lo ves hacia afuera, lo has disfrutado tanto que eso vale la pena. Mm, Eso. muy cierto. Sí, total. Gracias, Andri. Bueno, continuamos con el siguiente. Sí, me perdí. Ok. Escoge bien tus influencias. No vivimos el día a día solos ni al margen del mundo que nos rodea. Por ello debemos estar siempre atentos con las personas y las cosas a las que damos cabida en nuestra vida. Es señal de sabiduría el decidir pasar tiempo en aquellos lugares que nos inspiran a no llenar de energía, que nos llenan de energía, perdón, y relaciones con esas personas que elevan nuestro espíritu y nos animan, tanto en nuestro trabajo como en nuestra vida personal. Esos amigos y conocidos más positivos que nos ayudarán a ser la mejor versión de nosotros mismos y a llevar una vida más trascendental. Gracias. Sí, este me parece súper interesante y es verdad. A veces, bueno, nosotros decidimos como a quién queremos seguir y como que yo pienso que esa decisión de a quién queremos seguir determinará pues también lo que queremos alcanzar, lo que cada uno quiere alcanzar. Bueno, creo que ya se nos terminó el tiempo. Leamos el último y bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. ¿El último último o el último después de ya el El que último día? sigue. Ujú. Ah, ok, perdón. Los placeres más simples de nuestra vida son nuestras mayores alegrías. La mayoría de las personas no descubren qué es más importante en la vida hasta que son demasiado mayores para actuar en consecuencia. Pasan gran parte de sus mejores años persiguiendo objetivos que al final importan poco. Aunque la sociedad nos invita a llenar nuestras vidas de objetos materiales, la mejor parte de nosotros sabe que los placeres más simples son los que nos enriquecen y nos llenan. No importa que nuestra situación sea difícil o acomodada. Todos poseemos una gran riqueza de sencillas bendiciones a nuestro alrededor, a la espera de que la valoremos. Si lo hacemos, nuestra felicidad aumenta, nuestra gratitud se propaga y cada día se convierte en un asombroso regalo. Gracias. Básicamente todo lo que nos han dicho es vive sin miedo y es ahora o nunca, chavo, y disfruta las cosas chiquitas y haz las cosas grandes. Con Casi, amor. casi. Bonito. Sí, Así es. hagamos las cosas con amor. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en la lectura de este libro. Ya les comentaré con el siguiente libro cuando lo empezamos. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.